Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda vuelve este martes a continuar brindando elementos sobre el trabajo del Grupo Empresarial Agroforestal. Una mesa redonda que teníamos previsto desarrollar el jueves pasado como continuidad de la que el miércoles había brindado información a todo nuestro pueblo sobre este tema y que dadas las urgencias con los temas energéticos y también del agua en el país, pues pospusimos hasta la jornada de hoy. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde el compañero Luis Enrique Moreno Melgarejo, vicepresidente del Grupo Empresarial Agroforestal, Ernesto Fuentes Elías, director de Café, Cacao y Coco del Grupo Empresarial Agroforestal, el compañero Vladimir Maché González, director de Forestal y Enequén del propio Grupo Empresarial, y también me está acompañando Alberto Vicente Águila Abreu, director adjunto de la empresa apícola cubana. Ellos estarán pues para responder las preguntas, las opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través del sitio de la Mesa Redonda de Cuba Debate y también los correos electrónicos. Así que les propongo que nos acompañen en esta Mesa Redonda de hoy para seguir hablando de estos temas de interés, café, coco, cacao, pues producciones forestales en el país, y eso creo que tiene una importancia para la economía cubana. Así que acompáñenos. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy comenzó en Naciones Unidas el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Como es costumbre, la primera palabra fue concedida al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la expectativa, la segunda, pues o en el orden de palabras fue nada más y nada menos que Donald Trump. De lo que se dijo hoy, este reporte en nuestra Noticia del Día. Todas las miradas estaban puestas en él. Trump ha vuelto al atril de la ONU para broncarla. ¿Para qué sirve?, se ha preguntado. La lucha contra el cambio climático para él es un timo. Y acoger a los migrantes os va a llevar al infierno. A Trump no le funcionaba el teleprompter y se le ha estropeado la escalera mecánica. Una metáfora para él de lo poco que le ofrece la ONU. Ante un mundo en guerra, él se postula para el Premio Nobel de la Paz. Todos dicen que me lo merezco. Pero los conflictos que prometió zanjar se recrudecen. Otros líderes están condenando el genocidio en Gaza y piden un Estado palestino. Pero Trump solo señala a un culpable de la guerra, los islamistas de Hamás, y dice que reconocer a Palestina sería una recompensa para ellos. Él tiene poder de veto y defiende un Estados Unidos fuerte. El secretario general de la ONU pide en cambio más multilateralismo. Nuestros principios están bajo asedio, lamenta. ¿Qué clase de mundo queremos?, le pregunta a un mundo en crisis. Bueno, son algunos de los elementos que se abordaron hoy en la Asamblea General. Como decíamos, Trump, todo un espectáculo en esta asamblea. Sin teleprompter improvisó, ya sabemos todo lo que es capaz de decir frente a un micrófono y sobre todo, por supuesto, nunca condenó el genocidio en Palestina y sí apoyó totalmente a Israel. Mientras el presidente de la Autoridad Palestina está vetado de entrar a los Estados Unidos, pues el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estará presente en estas sesiones de Naciones Unidas, por supuesto con el beneplácito de los Estados Unidos. Hoy sí llamó por su nombre, como lo decía este reporte de Televisión Española, el genocidio, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien también pues condenó la presencia militar estadounidense en la zona del Caribe, en nuestra región, y dijo tácitamente en su discurso que es inaceptable que Cuba figure en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Durante su discurso en el que Lula tocó temas tan relevantes como la situación del pueblo palestino, el fortalecimiento de la democracia y el cambio climático, así como las prioridades de la política exterior brasileña, recalcando que los ataques a la soberanía y las sanciones arbitrarias se están volviendo la norma, y señaló que la democracia de nuestros pueblos no es negociable. El canciller cubano Bruno Rodríguez, quien está en la ONU, agradeció desde su cuenta en X el gesto de solidaridad del presidente Lula y envió al pueblo brasileño un abrazo fraternal. Por cierto que acá en La Habana están presentes pues también
varios dignatarios de Brasil, ministros de alto nivel de Brasil, quienes están presentes en el primer encuentro de alto nivel de políticas públicas para la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, que ha sido inaugurado hoy en La Habana con la participación del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Parte de esa colaboración de Brasil y Cuba en esta cita en la que también está el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz. Noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Ya que hablamos de soberanía alimentaria, pues hablemos también de las producciones del Grupo Empresarial Agroforestal. Bueno, como señalamos el miércoles pasado, el Grupo Agroforestal dio una amplia información a nuestro pueblo sobre sus funciones, sus misiones y también la manera en que se están enfrentando los desafíos actuales de la economía cubana en la producción de estos elementos de nuestra agricultura, como lo son el coco, el cacao, la producción forestal, el enequén y también, por supuesto, el café. A partir de ahí, el jueves desarrollamos un foro digital en Cuba Debate y hemos recibido también otras opiniones a través de la web de la Mesa Redonda y de nuestros correos electrónicos. Hay varios temas, por supuesto, que fueron planteados por nuestros internautas que siguen la Mesa Redonda y entre ellos, pues, dedico un espacio a una actividad que es fundamental para este grupo. El tema forestal. Sobre este asunto, Oscar Ramos Islas comentó en Cuba Debate: caoba, cedro, ébano, ocuje, júcaro, dagame y majagua, especies valiosas por su madera, muchas endémicas y que están en peligro, señalaba él en su comentario. Mientras alguien que se identifica normalmente en Cuba Debate como el catalán, dijo que el Grupo Agroforestal perdió la oportunidad de desarrollar la producción de bienes y servicios vinculados a la industria no maderera como se hace en el mundo. Los ciclos de aprovechamiento forestal son muy largos y financieramente no se sostienen sin la ayuda de otras actividades secundarias y complementarias vinculados a los bosques. Habla de problemas en la explotación de los recursos madereros, dice que hay relajo, y pregunta por qué no hay normas y límites de explotación forestal que solo la autoriza una ordenación forestal bien hecha. Por su parte, el mismo catalán dice que cómo es posible si hemos prestado atención y colaboración técnica a otros países en los planes de ordenamiento forestal, no hemos sido capaces de ordenar nuestros recursos forestales, y dice que solo el 36% de ordenación forestal implica que más de las 2/3 partes del patrimonio forestal de este grupo está desactualizado. Así señala en esta opinión que envió a Cuba Debate. Y también sobre el ámbito forestal, pues hay otra opinión que se habla también del tema de la ordenación forestal y la estrategia para fomentar otros recursos no madereros. Son parte de las opiniones que recibimos sobre este tema y por eso, bueno, pues quisiera comenzar hablando con el director de Forestal y Enequén, del Grupo Empresarial Agroforestal, el compañero Vladimir Maché González, para que nos dé sus apreciaciones y sus valoraciones sobre estos temas que plantean nuestros seguidores. Buenas tardes a usted y a todos nuestros televidentes y radioyentes. Bueno, como plantearon ahí todos los compañeros que escucharon la mesa redonda y lo que usted acaba de explicar, el Grupo Agroforestal no es menos cierto lo que explicaron del 36% de nuestro patrimonio ordenado. Hay que decir que la primera ordenación forestal se concluyó en el 1986. Se ordena el bosque y de ahí hay que mantener una actualización de la ordenación forestal. Hoy se trabaja, porque nosotros, como quiera que sea, toda la actividad del grupo, que es un grupo productivo, pero se rigen por los proyectos forestales y por las actualizaciones de las diferentes guías que emite el Servicio Estatal Forestal. Nosotros tenemos un compromiso en la totalidad de nuestra empresa, que abarca todo el patrimonio que explicó el presidente aquí en la mesa anterior, que debemos trabajar en que lo que nos queda del año 25, en el año 2026, según el programa, hay que concluir la ordenación forestal, si no, simplemente se nos paralizaría el tema de la extracción de madera y todas las demás actividades que se realizan de aprovechamiento. Hoy están en diferentes fases las empresas. Hay que decir que el territorio que más adelantado está son los polos 3 y 4, que
pertenecen al centro del país. Ahí tenemos empresas que hoy ya tienen toda su ordenación actualizada, como la empresa de Matanza, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, entre otras. Y las demás están en diferentes fases, como expliqué anteriormente. Está el firme propósito y sobre esa base estamos trabajando para concluir, como expliqué, en el 2026. Con relación a las especies, hay en el programa de reforestación está concebido todas estas especies que se mencionaron. Fundamentalmente son especies preciosas. Hay que decir que en los últimos 3 años de plantaciones jóvenes se fomentaron más de 5.233 hectáreas de estas especies, más de 1.200 cuadros de cedro, 746 de caoba, 1.601 de majagua y 1.677 de ocuja, entre otras. Y en el programa y en la ordenación, como bien se plantea, también se recoge toda esta especie de valor económico que tenemos que seguir fomentando. Es verdad que hay que intensificar la plantación, en eso también estamos apoyándonos en el tema de los proyectos hoy que tenemos en la actividad. Una de las cosas que están estimulando es la plantación de estas especies también, diferentes especies maderables, pero haciendo énfasis en las especies de alto valor económico. Y decir, Randy, que nuestro grupo y la totalidad de nuestras empresas han trabajado en todo este tiempo también en la diversificación para poder un poco que encauzar en este ámbito. Independientemente de los niveles, del descenso en los niveles de producción y de plantación en los últimos años, se han buscado alternativas. Hoy en el encadenamiento con el tabaco, que se le está entregando más de 153.000 metros cúbicos que da respuesta a la casa de tapado. Eso también nos permite un nivel de recursos que van encaminados a la silvicultura y a la parte de aprovechamiento que va a permitir obtener madera de calidad, poderle poner valor agregado. Estamos hablando de un acerrío nuevo que se está hoy terminando de instalar en Pinar del Río, acerríos móviles, equipos extractivos que van a facilitar, por supuesto, que mejore esta actividad. ¿Y por qué en Pinar del Río? Porque Pinar del Río representa, por lo menos en la parte de aprovechamiento, más del 40% de los niveles productivos de este grupo empresarial. Tienen avanzado cosas también importantes. Importante. Ahí se sigue trabajando con la ayuda, con la participación totalmente de las universidades junto a nosotros para poder concluir esta ordenación. Estamos hablando de la Universidad de Pinar del Río, de Guantánamo, de Santi Espíritu, entre otras, que nos van a permitir, porque también nos van a permitir poder cumplir con el compromiso del próximo año, tener la ordenación terminada. Y se puede movilizar a todos los estudiantes forestales del país, que ahí una masa importante de estudiantes. Es cierto que la ordenación es la base de la planificación de la economía forestal, porque ahí es donde están todos los manejos, todo lo que hay que hacer del bosque para los diferentes surtidos y para lo que nosotros necesitamos en el futuro. Sí, es básico para nosotros. Lo que decía también el catalán, ¿no? La idea cierta de que un bosque se demora como 10 años para hacer, realmente poder aportar a la economía, y cómo hacer bosques más multifuncionales que puedan realmente también aportar en ese sentido. Claro, es una actividad que el ciclo, como bien lo explico, es largo. Aquí tenemos especies que también depende para lo que se van a utilizar, se demoran más de 20, 25 años. Y bueno, algunas especies que fueron introducidas en el país, que están naturalizadas, que tienen un nivel de crecimiento rápido que estamos utilizando. Estamos hablando como el eucalipto, la yemelina, las acacias que también se introdujeron en el país. ¿Son las que más se están sembrando? Se introdujeron en el país, no son las que más se siembran. Lo que más se está plantando es pino, de las especies estas que hablamos también, que ellos se refieren, pero estas, como tienen un rápido crecimiento y nosotros lo necesitamos, tanto para el tema de lo que hablamos del tabaco y también para el tema de la madera cerrada y los demás programas, tenemos la posibilidad de que en un menor tiempo poder obtener madera. Porque las mayores, como usted bien explicó, tienen un ciclo largo y tenemos ahí para obtener madera en las especies de pino y otras especies necesitamos más de 20 años. Es decir, que la tarea clave, pudiéramos decir, está en esa ordenación, en ese ordenamiento del bosque, para saber realmente los recursos claros con los que contamos para
para hacer madera y para obtener más beneficio de la actividad forestal. Y es la tarea primaria, la ordenación es la tarea primaria en la actividad forestal. Aunque no hay ninguna pregunta sobre el enequén, pero si quisiera darnos algún detalle cómo está la actividad. Con el cultivo del enequén, hoy estamos trabajando también el enequén. El principal problema que presentamos en el enequén es fundamentalmente la producción de postura. Pero hoy con la Universidad de Matanzas se está trabajando en un proyecto y ya hoy se obtuvieron las primeras 1.700 vitroplantas, que ya parece que esto va a cuajar, y de cuajar creo que nosotros estamos en condiciones de cumplir con los compromisos de cara al 2030 con la producción de enequén. Que lo que está planificado en el enequén, hoy tiene el enequén un rendimiento de 0.40 toneladas por hectárea. Con esta nueva introducción de esta vitroplanta se elevaría el nivel de siembra y podríamos también trabajar por obtener 1 tonelada por hectárea y poder estabilizar a partir del 30 más de 500 toneladas de enequén como producción que hacen falta para los diferentes surtidos que se producen ahí en esa empresa, que tenemos una empresa en Matanzas que es la única del país. Vi Vladimir, el otro día en la televisión, en Buenos Días, y después en el noticiero, un trabajo sobre los bosques multifuncionales que se están promoviendo fundamentalmente en el centro del país. Esa experiencia, ¿cómo marcha? Vamos a ver la materia, pero esa experiencia, ¿cómo marcha? ¿Nos puedes contar? Bueno, eso fundamentalmente en el centro del país, en la empresa de Villa Clara, en Gavilanes. Se está trabajando, nosotros para impulsar también este tema de la silvicultura, nos apoyamos mucho en el tema de los proyectos de colaboración. Aquí esto está con un proyecto con IRE, que es el proyecto de mayor participación en el área nuestra. Hoy estamos hablando de un proyecto del Fondo Verde del Clima, que nos ha posibilitado un nivel de recursos que, por las mismas condiciones que explicó el presidente en la mesa anterior, no teníamos acceso y ha posibilitado que esta empresa avance en este trabajo. Este proyecto está hoy en 3 empresas nuestras, en la empresa agroforestal Matanzas, en la empresa de Villa Clara y Las Tunas. Y estamos hablando que nosotros, para darle cumplimiento a lo que explicó el presidente de llegar al 33% de índice de boscosidad en el 2030, debemos fomentar tanto por manejo de regeneración natural como plantación propiamente, más de 18.000 hectáreas. Y este proyecto en esta provincia, en estos años que estamos hablando, va a fomentar más de 3.000 hectáreas. 3.000 hectáreas que van a estar con una silvicultura como debe ser la silvicultura. Por eso al final se debe obtener buenos resultados tanto en los logros y la supervivencia de nuestras plantaciones. Hay que decir que, Randy, que bueno, ya de manera general, nuestro país, al triunfo de la revolución, tenía un 13% de índice de boscosidad. Ya el presidente explicó aquí en la mesa anterior que estamos hoy en un 32.2% de índice de boscosidad, y con lo que estamos aquí planteando, las 18.000 hectáreas que están hoy distribuidas en todas nuestras empresas del país, a lo largo del país, garantizamos que en el 2030 se llegue al 33% de índice de boscosidad, que es la actividad más importante que tenemos nosotros en el subprograma de la silvicultura. Que es una acción sin duda que tiene que ver con la parte económica y productiva, pero sobre todo con el tema medioambiental, que es clave también para el desarrollo futuro del país. Entonces, veamos este material que se transmitió en Canal Caribe y que nosotros pues queremos retransmitir hoy en la mesa redonda sobre esta experiencia de los bosques multifuncionales en Cuba. Es el área de manejo forestal Gavilanes, uno de los macizos forestales más importantes de esta provincia. Se encuentra en el corazón de Villa Clara, específicamente en el municipio Corralillo. La cultura forestal que se respira en Gavilanes es palpable. Aquí 74 trabajadores, entre técnicos y obreros, dedican largas jornadas al cuidado de los bosques, donde el pino, por ejemplo, alcanza un desarrollo excepcional. Uno de los pilares de este éxito es la implementación del modelo Marfón, impulsado por IRES. Este proyecto busca establecer bosques multifuncionales, combinando especies nativas y exóticas para fortalecer los servicios ecosistémicos. El objetivo es recuperar áreas degradadas, elevar la cobertura forestal y proveer madera. Ayuda a humanizar el trabajo, ayuda a que el trabajo se haga con más calidad, ya que la preparación de tierra antes era sulfurar y sembrar, ahora no, ahora se rotura la tierra para sembrar cultivos varios y que bueno, el pueblo y los trabajadores puedan comer comida dentro de las plantaciones. Y vamos a vincular trabajadores al área de esa forma, cada uno con un área, trabaja la plantación forestal y trabaja los cultivos varios, tanto para su familia como 1% para la unidad de nosotros, de nuestra unidad.
El enfoque integrador de este sitio combina ciencia y técnica con el objetivo de promover un desarrollo forestal que beneficie tanto al medio ambiente como a las comunidades rurales. Todo era manual, las preparaciones de tierra, todo era manual. La mayoría de los trabajos, las actividades silvícolas era manual y algún poquito de petróleo que pudiéramos salvar para la chapeadora, para darle tratamiento a los bosques. Pero después del proyecto IRI, todo cambió. Se hace mejor preparación de suelo, están los RT que preparan los terrenos y después viene el rotulador, que es el que destronca y deja la tierra roturada. Queda lista para azúcar y para sembrar cultivos varios en lo que es la calle. El área de manejo forestal Gavilanes continúa en crecimiento, dejando una huella verde en Villa Clara y un modelo a seguir para Cuba y el mundo. De sus 1.116.8 hectáreas, más de 80 ya forman parte del proyecto IRES y se planea extender su influencia a 250 hectáreas adicionales. Y es que el área de manejo forestal Gavilanes no solo es un pulmón verde, sino también un ejemplo de cómo la gestión forestal sostenible puede transformar un ecosistema y la vida de quienes lo trabajan. Cristian Rojas, Canal Cubano de Noticias. Bueno, material que sin dudas muestra el camino a seguir en las condiciones de Cuba, pues poco a poco habrá que seguirlo haciendo, por supuesto teniendo en cuenta los recursos materiales que no son muy abundantes para poder desarrollarlo, pero hay experiencias como esas que son necesarias pues seguir desarrollando. Como pasa también en el café, un tema del que por supuesto varias opiniones tenían que llegar a nuestros sitios digitales y algunas de ellas quiero leerlas hoy en la mesa redonda. Bueno, Eduardo Velasco, quien dice que conoce al doctor Ciro Sánchez hace mucho tiempo, le manda su saludo. Estuvo aquí con nosotros el director del Centro Científico del Café. Pues dijo que veo ciertas contradicciones, dice Eduardo Velasco, veo ciertas contradicciones en la información a mi juicio cuando se menciona la buena fama del café arábico cubano y se opta, al menos en una OBPC destacada, por casi desaparecer esta especie en favor del robusta, cosa que no critico, pero que tampoco comparto. También sobre el tema del café, alguien que se presenta como el Guajiro, dice el café es uno de los ejemplos más impactantes, si no el más, en cuanto a las grandes insuficiencias de la agricultura cubana. Hemos pasado de producir 60.000 toneladas métricas a inicios de la década de los 60 del siglo pasado y asesorar a Vietnam a la actualidad, en que producimos solo 4.000, 5.000 toneladas y Vietnam es el segundo productor mundial. La parte científica es muy importante, pero sin resultados concretos y palpables, al ver todas esas explicaciones, dice, suena un poco vacía, lo que hace falta es café. Y dice que la teoría de que hay que moverse al robusta, si es más fuerte y tal vez tiene un mayor rendimiento, pero la calidad no es la misma que el arábico. Tratar de sugerir algo en ese sentido, pues no lo comparte, dice el Guajiro. También sobre el tema del café, Alfredo dice que no se habla de la provincia de Santi Espíritu, en especial el macizo Guamuay a Topes de Collante, donde existía el mejor café arábico del país, también en la zona de Pitajones, donde existe el café robusta, y la zona de Algarrobo y Ceibao, en los límites con la provincia de Villa Clara. Sobre el café también escribe JGG, quien señala, bueno, muy bien esta mesa redonda, pero poco a poco tenemos que continuar recuperando las producciones de café, producto con gran hábito de consumo en el cubano y que está incrementando su precio en el mercado internacional. Nuestra corporación alimentaria Coralsa, que trabaja en Coralsa, pues desde hace meses está laborando con la OSDE Agroforestal para que la empresa mixta Nexcor S.A. logre encadenarse con las empresas cafetaleras del centro del país, inicialmente y posteriormente con otras, que le tributarían materia prima con calidad y lograr que los productores cuenten con insumos, fertilizantes y herbicidas, explica este internauta. Y también Ángela, quien escribe que el Escambray entero era productor de café, pero se ha ido quedando deshabitado. Zonas como el Mamey, el Nicho, Charco Azul, Cien Rosas, Ibacoa, Guanayara, Cuatro Vientos, todas producían café. Incluso en Comanayagua hay un centro procesador de café, de eso ni se habla. Las lomas del Escambray tienen muy buenas condiciones climáticas para este cultivo, pero se han quedado deshabitadas, así explica esta internauta. Y bueno, sobre estos temas les propongo conocer la opinión del director de Café, Cacao y Coco del Grupo Empresarial Agroforestal, el compañero Ernesto Fuentes Elías. ¿Qué explicar a estas preocupaciones de nuestros televidentes, radiovidentes e internautas? Bien, gracias Randy. Reiterarle las buenas tardes a los televidentes, radiovidentes. Son varios temas, ¿no? Vamos a tratar de ir explicando en la medida de las posibilidades. A ver,
El compañero Eduardo Velasco, compañero investigador, plantea contradicciones en las cosas que se fueron viendo, o sea, que se tocaron en la mesa redonda anterior, relacionado fundamentalmente a la discrepancia entre que el café arábico tiene mayor calidad y, sin embargo, en el país se está optando por incrementar las variedades, o sea, la especie robusta. En este sentido, nosotros coincidimos plenamente, es algo estructural. La especie arábica se caracteriza por tener cualidades organolépticas, o sea, calidad en sentido general superior a la especie canéfora, que es robusta, que nosotros llamamos robusta, café brasileño. Lo que pasa es que en esa misma medida el café arábico tiene características que lo limitan desde el punto de vista edafoclimático, o sea, quiero decir... Es más vulnerable. Es más vulnerable, es mucho más sensible, se ve muy afectado por el tema de las grandes sequías, el tema de las altas temperaturas, en fin, son afectadas las especies arábicas, o sea, las variedades arábicas, mucho más que las especies robustas. A esto hay que sumarle, evidente, Cuba ha sido siempre tradicionalmente un país productor de café arábico. Esta matriz ha ido cambiando a partir de estos elementos. O sea, nosotros, como todo el mundo conoce, hemos sido muy afectados en los últimos años por diferentes fenómenos relacionados con estos elementos que yo le explicaba. Y la tendencia ha ido un poco para solventar esta situación del café arábico, ir cambiando la matriz de variedades, no de manera arbitraria, sino con un estudio bien organizado de zonificación y otros temas. Hay otros elementos que tienen que ver mucho con el desarrollo de esta especie arábico que se debe conocer. Nosotros, lamentablemente, por la situación que es conocida por todo el mundo, nosotros llevamos más de 15 años sin poder fertilizar nuestras áreas, nuestros cafetales. Y la especie arábica en esto es mucho más exigente, ¿no? que la robusta. Esto nos ha llevado obligatoriamente a ir cambiando la matriz en muchas de nuestras zonas cafetaleras, sobre la base siempre de la investigación, de la ciencia. O sea, no es sembrar robusta por sembrar robusta. Hemos tratado y hemos tenido la posibilidad de ir introduciendo nuevas variedades que se logran en otros países que son grandes productores, como se decía ahí, Vietnam, por ejemplo. Que mostraba Ciro que el grande era vietnamita. Los vietnamitas lo que más producen es robusta, ¿no? Ellos son robusteros. Y entonces, en ese sentido, hemos venido trabajando. Desde el punto de vista biotecnológico, hemos ido mejorando variedades nuestras, o sea, clones nuestros de café robusta, que han dado muy buenos resultados, no solamente desde el punto de vista de productividad, sino desde el punto de vista de calidad de la taza. O sea, se dice que el café arábico cubano tiene mucha calidad en el mundo, y yo debo decir que el café cubano tiene calidad en el mundo, no el arábico, el café cubano, arábico, robusta, está demostrado que es un café con muy alta calidad, con muy buena calidad, porque las condiciones de desarrollo donde se fomenta el café en Cuba permiten ese resultado. Es un tema que se viene trabajando, seguimos trabajando. Nosotros tenemos un programa diseñado de manejo de variedades, encaminado a lograr un poco que suplir estos problemas que tenemos de nutrición, de clima. Ha sido muy agresivo el clima en los últimos años, hemos sido muy afectados por los ciclones y no ha llevado a tomar decisiones de este tipo que no son, repito, arbitrarias ni mucho menos. Se habla el amigo en algún momento usted explicaba de Vietnam como segundo mayor productor de café, que nosotros es una teoría que se habla mucho en Cuba sobre café, que nosotros enseñamos a sembrar el café a los vietnamitas, y sin embargo hoy los vietnamitas tienen ese nivel de producción. Yo me permito decir que no es tan así. O sea, nosotros participamos, asesoramos, compartimos saberes con Vietnam en la década del 70, pero Vietnam, cuando eso sucedió, hacía 70 años que ya producía café. O sea, no es un país que aprendió el café de Cuba, es un país productor de café desde el año 1900. De manera que es importante conocer porque seguimos pensando que enseñamos a los vietnamitas y que ahora son mejores que nosotros. No es el tema, no es así. De cualquier manera, es evidente el desarrollo que lo tienen y también es conocido los problemas que tenemos nosotros por lo que hemos pasado.
¿Cómo ha sido ese descenso de 60.000 en los años 60 toneladas a 5.000 ahora en estos tiempos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Correcto. En primer lugar, en los años 60, cuando se logran 60.000 toneladas de Cuba, se logran sobre la base de 167.000 hectáreas. O sea, esos son 4 veces las hectáreas que hoy contamos, con las que hoy contamos en nuestro país. Nosotros hoy contamos con alrededor de 57.000 hectáreas de café. Y evidentemente... un tercio de la que había antes. Un tercio de la que había antes. Esto dado por diferentes causas que se han explicado en diferentes momentos y que llegaremos en algún momento a explicar, porque aquí se habla mucho de la situación del centro del país, la despoblación que hay, que no es en el centro del país. Es un problema en todas las regiones montañosas. En todas las regiones montañosas ha habido un proceso, de emigración hacia las ciudades que eso ha llevado al abandono de muchas áreas cafetaleras. Hay muchas tierras, muchos productores con lo que ya no contamos. Y entonces eso evidentemente... Fuerzas movilizadas que no existen también. Hay muchos elementos que atentan contra eso. Y el otro elemento que también usted comentaba y discutíamos en el foro debate, el tema de los rendimientos. El tema de los rendimientos en Cuba siempre ha sido un tema neurálgico. Cuando se producían 60.000 toneladas, se producían sobre la base de 0.39 toneladas por hectárea. Hoy que hay 5.000, ¿cuánto? Hoy se logran 0.20, 0.21, 0.26, o sea, y en ese orden de 0.39, 0.40, hasta ahí. Es un tema en lo que nosotros estamos trabajando hoy muy fuerte porque es evidente que hoy se logran, hay experiencia, incluso en Cuba, nosotros tenemos con la introducción de esta variedad que le comentaba de arábico robusta mejorado cubano, el mismo vietnamita, áreas que logran 1 tonelada por hectárea, 1,5 toneladas por hectárea. O sea que se puede, evidentemente, se ha demostrado. Tenemos muchas áreas ya, un nivel importante de área con esta característica, y el objetivo es llegar, incrementar, generalizar en la medida de las posibilidades estas variedades y otras que nos permitan a nosotros, incluso estamos trabajando también con variedades arábicas, un poco más resistentes, en fin. Y en esa estrategia, Ernesto, esta posibilidad que se hablaba de el encadenamiento con Nescor para suministrarle café, se hablaba el otro día de la empresa mixta allá en Santiago de Cuba. ¿Cómo sigue esa estrategia también de buscar financiamientos y emprendimientos con otras empresas del exterior? Es un tema, o sea, nosotros, que va a tono con la política de la dirección del país. Para nadie es un secreto que es la vía, una de las vías que nosotros tenemos, la inversión extranjera, para poder desarrollar nuestras producciones, nuestro cultivo. Y en ese sentido hemos recibido para bien la propuesta de muchas empresas extranjeras, muchos negocios, con el objetivo, con el interés de invertir en nuestras áreas cafetaleras, cacaoteras, hablaremos de eso un poquito más adelante. Y en el caso precisamente del centro del país, estamos aprovechando, lo digo en el mejor sentido de la palabra, a la empresa mixta Nescor S.A., que, como todo el mundo conoce, tiene un proceso de beneficio y comercialización de café dentro del país. En el Mariel. En el Mariel. Y ya estamos en la última etapa de un negocio de encadenamiento productivo que nos va a permitir que esta empresa le llegue, o sea, a través de esta empresa le llegue a nuestros productores en todo el centro del país, dígase Villa Clara, Cienfuegos, Santo Espíritu y Cienfuegos, Villa Clara y Santo Espíritu. Fundamentalmente, ahí tenemos 4 empresas, todas van a estar vinculadas a este proceso, todos los productores van a estar vinculados a esta empresa, y esta empresa nos va a brindar a nosotros la posibilidad de adquirir recursos, insumos, fertilizantes y otros necesarios para el desarrollo de nuestras producciones cafetaleras en la montaña, y además otras variantes de incentivo desde el punto de vista financiero. Nosotros le propusimos, algo que también voy a comentar, hay una propuesta al país de un esquema de financiamiento en divisa para la cadena del café, donde los productores cafetaleros deben, o sea, está previsto que sean los mayores beneficiados, y donde estos negocios participarían de manera directa y nos ayudarían a alimentar la logística financiera de este esquema una vez que el país decida aprobarlo y podamos ponerlo en funcionamiento. No solamente en Nescor, nosotros tenemos otros negocios
que comentaremos más adelante si la posibilidad no nos da. Del café y cacao, ¿puedes decir algo para por lo menos actualizar a nuestro pueblo? Cacao. ¿Cómo está así? Del cacao. El cacao. Bueno, rápidamente, el cacao es un cultivo que también forma parte de nuestro... Es un cultivo que se está recuperando. Como se conoce, el 90% de nuestras producciones cacaoteras están en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, y precisamente es Baracoa uno de los municipios de la geografía cubana que más ha sido afectado por los fenómenos climáticos. Y no es la excepción el ciclón Oscar, que recientemente nos afectó y que tuvo una afectación muy importante en el tema del cacao. No obstante eso, nos estamos recuperando. Este año debemos llegar a más de 400 toneladas de cacao y ya tenemos para el 2026 una estrategia diseñada para llegar a 900 toneladas y en lo sucesivo ir incrementando este cultivo que evidentemente es importante para nosotros y también pasa por un proceso de negocio, o sea, de intención de negocio con muchas empresas. En cacao estamos trabajando con empresas rusas. Hay muchas posibilidades de negocio con el tema del cacao, por la calidad del cacao nuestro, que además es un cacao de muy alta calidad, reconocido mundialmente. Y en el tema del coco igual, hoy hay un programa del coco que nosotros como grupo empresarial rectoriamos a nivel de todo el país. Tenemos el apoyo incondicional de una de las grandes figuras de nuestra revolución, nuestro comandante Machado, que nos apoya, nos sigue y estoy seguro que el coco también se va a seguir recuperando. Ya es un cultivo del que se habla en Cuba, del que hay una estrategia no solamente con el coco propiamente, sino con sus derivados. Hablo del aceite del coco, hablo de la fibra del coco. En fin, son muchas posibilidades desde el punto de vista de desarrollo que nos dan estos cultivares. Bueno, pues es parte de las informaciones. Por supuesto que habría que seguir ampliando sobre estos temas, pero el tiempo es finito y hay otros comentarios y otras opiniones que ustedes nos han hecho llegar. Así que hacemos un breve alto y regresamos con ustedes. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, otras opiniones también que ustedes nos han hecho llegar, pues tiene que ver con otra de las actividades de este grupo empresarial y es la producción de miel, un tema que impacta no solo en la economía interna, sino también en la calidad de nuestras exportaciones. Y sobre ese tema, Pablo Vázquez escribía en Cuba Debate: no entiendo por qué el productor de miel solo se le paga el 41% del precio de la tonelada en el mercado mundial. Dice, eso hay que explicarlo mejor, porque ese esquema de pago no parece un estímulo, no se estimulan las producciones. ¿Por qué los productores de tabaco ganan bastante y en otras producciones agrícolas los porcientos de ganancia con el productor son tan limitados? En carbón 44%, en la miel 41%. Así los estimula el productor, dice él. Creo que esos nuevos esquemas deben revisarse. Y sobre eso, pues me gustaría que el director adjunto del grupo de la empresa, pues de la empresa de apícola cubana, pues nos hablara en esta mesa redonda el compañero Alberto Vicente Águila Abreu. Alberto, ¿por qué solo el 41%? ¿Cómo es que se calcula lo que se le paga al productor? ¿Qué más hacer para estimular la producción de miel en el país? Bueno, buenas tardes, Randy, radiovidentes y televidentes. Para explicar un poco más este criterio, tenemos que remitirnos a la cadena de valor de la miel. Tenemos que decir que la cadena de valor de la miel en Cuba tiene 7 eslabones determinados, donde va destinado cada uno de los ingresos finales de la cadena. El primer eslabón de la cadena es investigación, desarrollo e innovación, donde va el 10% de la cadena. Tenemos que decir que la apicultura en Cuba está centrada en un desarrollo científico desde sus inicios. En el año 1970 comienza una apicultura en Cuba moderna,
donde se comienza con la georreferenciación de la apicultura en su 100%, logrando una trazabilidad de todas sus producciones desde el apiario hasta el consumidor final, que es el objetivo. Y la introducción de la apicultura al antro en el país, donde nos da unos mayores volúmenes de producción y obtención de un producto de mayor calidad. El segundo eslabón de la cadena representa el 4%, que es las materias primas, materiales e insumos. Se trata de garantizar los insumos específicos fundamentalmente para la actividad apícola en el país. Una actividad que requiere de insumos que son de vital importancia para desarrollar un proceso productivo sostenible en nuestros apicultores, y que el producto final que tenga toda la calidad necesaria para hacer un producto inocuo para la alimentación. El tercer eslabón de la cadena es el productor. Este representa el 41% de la cadena, van destinados al productor. Nosotros lo tenemos como el centro de la cadena de valor de la apicultura, ya que este es el eslabón fundamental que nosotros queremos que sea un eslabón fuerte, robusto, y lograr mayores incrementos productivos y de esta forma lograr mayores ingresos al país. Aquí, por eso recibe el 41% de los ingresos de la cadena de valor de la apicultura. El cuarto eslabón de la cadena de valor es el acopio, que representa el 14%. En este eslabón está representada las relaciones empresa-apicultor. Esto es un eslabón que no solamente se dedica, aquí solamente no está representado el acopio de los productos apícolas. Aquí va un poco más allá de esas relaciones apicultura, empresa apícola, apicultor, donde se está la parte del servicio veterinario, la parte de capacitación, la parte de introducción de nuevas técnicas productivas, donde no es solamente la relación contractual fría, sino que va un poco más allá de esa relación del productor con la empresa, lográndose una interrelación que nos facilite a nosotros mayores niveles productivos, más calidad en las producciones y otras determinaciones que son importantes para esto, no solamente desde el punto de vista de acopio de las producciones. El quinto eslabón, que representa el 17% de la cadena de valor, que es la industria. Nosotros tenemos 4 industrias en el país, tenemos 3 plantas de beneficio y una planta de envasado menor, que representa, ¿no?, la parte industrial de la parte apícola. Esto que es imprescindible para la exportación, ¿no? Es imprescindible para la exportación. En estas plantas nosotros tenemos el producto comercializable. Aquí es donde nosotros logramos la mezcla de todas las mieles y lograr un producto comercializable, donde va sometido a una serie de exámenes que son de requisito indispensable para su exportación, para su consumo en sentido general. Estos análisis son hechos en una parte pequeña todavía por el Centro de Investigaciones Apícolas, y una parte tenemos que todavía recurrir a laboratorios internacionales, porque son los que tienen las técnicas acreditadas, además que son indispensables para poder comercializar este producto. Ese sería el quinto eslabón de la cadena, un eslabón que está bastante fortalecido y que tenemos que seguir fortaleciendo desde el punto de vista de los análisis y recurrir al mercado internacional en la menos cantidad de análisis que debamos hacer. Por eso también está incluido ahí que debemos fortalecer la parte de los análisis que debemos hacer dentro del país. Y el otro eslabón es la comercialización. En la comercialización este eslabón representa el 14%. Toda la cadena de comercialización es bastante, lleva una serie de recursos que son importantes, y esto se lleva a cabo por la empresa apícola cubana. Está la parte de comercialización del mercado interno, acá en esto a través de diferentes empresas y las cadenas de tiendas que tenemos. Y la parte de la exportación tenemos que esta la desarrolla la empresa Apicuba y Cuba Export, como empresas exportadoras que tenemos del MISEI y la empresa que tiene la cualidad de exportadora. Aquí este es un eslabón que cada día nos es más exigente para llegar con un producto al mercado que sea cada vez más competitivo. Ahí se trabaja en toda la parte de comercialización, en la certificación de normas y demás, dándole valor agregado al producto
final de la miel en específico. Ahora, toda esa cadena, por supuesto, representa agregados de valor a la miel, inicial. Pero ¿es suficiente ese 41% para el productor? ¿Consideran ustedes que se puede hacer más para estimular más al productor en la producción de miel, incrementar los niveles de producción de miel del país? Randy, a medida que logremos tener más producciones, vamos a aumentar los ingresos, pero a medida que nosotros logremos ser más competitivos en el mercado internacional, lograremos mayores ingresos y ese 41% va a ser mayor. Nosotros trabajamos en la certificación de diferentes normas que le darían valor agregado a la miel nuestra. Ahí estamos hablando de la certificación de la norma NOC y las producciones de mieles orgánicas, que esto estaría dando un mayor valor agregado a las producciones de nosotros y sería mayor ese 41%. También buscamos estrategias para llegar en un mayor por ciento al eslabón a participación en la cadena de valor internacional. O sea, buscar que nosotros logremos llegar al final, avanzar lo más que podamos en la cadena de valor internacional para llegar al final de la cadena de exportación, donde, por supuesto, los ingresos serían mucho mayores. Nosotros somos exportadores de materia prima, estamos en función de lograr encaminarnos, introducirnos dentro de la cadena de avanzar mucho más en la cadena de exportación para lograr mayores ingresos, y ahí estaríamos hablando entonces de que ese 41% sea mucho mayor. La miel cubana tiene mucha calidad, pero se está vendiendo, como se decía, se han estancado los precios en el mercado para la miel cubana. Hay que seguir buscando otro mercado. Pero ustedes no lo tienen café, y ojalá lo tenga, el esquema cerrado. Sí tienen ya esquema cerrado de financiamiento en divisa, es decir, eso puede ayudar también a ese mejoramiento de los recursos para los productores. Sí, tenemos ya tenemos esquema cerrado, o sea, se puso en implementación con las producciones de julio, que se pagó en agosto, y en las producciones de agosto que ya fueron pagadas a los productores. Se han beneficiado alrededor de 700 y tantos productores. Comenzó en una época en que las producciones en Cuba son pequeñas. Ahora comenzamos en la época de la gran cosecha, comienza en el mes de octubre, pero sí ya viene surtiendo los efectos, y lo que hay que buscar es una sostenibilidad del esquema para lograr una mayor robustez en todo el proceso, en el eslabón de la parte productiva del productor. Lograr que esto se haga sostenible en el tiempo y buscar mayores volúmenes de producción, con eso mayores ingresos. Bueno, gracias, Alberto. Sin duda, el tema productor es clave para la miel y para todas estas producciones, cómo seguir estimulando a los productores. Y sobre eso mismo, pues hay una opinión de alguien que se presentó como José, que dice: saludos, solo vi una parte de la mesa redonda por el fluido eléctrico. También soy optimista en la recuperación de este importante grupo para nuestra economía, pero considero que mientras no haya un trabajo serio dirigido, en primer lugar, a retener y aumentar la fuerza de trabajo basada en los salarios, 9,000 pesos para un trabajador del campo no es salario, teniendo en cuenta la actual inflación, y si aparte existen impagos a los productores, ¿para qué decir? Y señala que se necesitan pues acciones fundamentales en este sector para poder avanzar. Sobre eso, pues quisiera que nos hablara en estos minutos finales el vicepresidente del Grupo Empresarial Agroforestal, el compañero Luis Enrique Moreno Melgarejo, para que pues atienda esos asuntos, esas preocupaciones que tienen que ver con fuerza de trabajo, que tienen que ver con atención y desarrollo del sector, pero sobre todo las proyecciones que tiene el grupo hacia los próximos años. Sí, buenas noches, Randy, televidentes y radiovidentes que nos escuchan en este horario. Bueno, Randy, nosotros estuvimos observando todas las preguntas que nos hicieron los internautas y es real. José nos hacía la pregunta, tenía la inquietud sobre el tema salarial de nuestros trabajadores. El grupo empresarial en los últimos años ha implementado sistemas de pago que han ido dirigidos a elevar la producción en todas las producciones de nuestro grupo. Estas nuevas medidas aprobadas también por el país, la resolución 87, que libera y le da la facultad a los directores de empresas, a la dirección de la empresa, a aplicar las escalas salariales, ha beneficiado alrededor de 26 empresas que aplican esa resolución 87 y así pueden pagar también por resultado también en cuando se concluye el ejercicio económico. Eso es una medida que nos ha permitido también mantener la estabilidad de la fuerza de trabajo, la fuerza técnica en el grupo empresarial, en esas 26 empresas, y trabajamos para lograr que las 49 empresas nuestras puedan llegar a
a aplicar la resolución 87. Otra de las cuestiones que nosotros trabajamos fuertemente en todas las producciones nuestras del grupo es a partir de la aprobación de la resolución 600 del ministro de Agricultura sobre los colectivos laborales. Nosotros tenemos ya 309 colectivos laborales aprobados. De eso, todos están funcionando, se trabaja y el salario no tiene límite en las producciones forestales. El salario no tiene límite en las producciones del grupo nuestro. El trabajador puede ganar todo lo que sea capaz de aportar. En cuanto a las proyecciones que el grupo empresarial ha venido trabajando para el 2030, nosotros tenemos que recuperar la producción forestal. Y para eso nos hemos diseñado 6 proyecciones que nos va a permitir nosotros llegar al 2030 con una producción anual de 140.000 metros cúbicos de madera cerrada, sustituyendo importaciones por alrededor de unos $42 millones al país. Producir 1.000 toneladas de resina de pino, exportando 450 de ellas y dejando 550 mercados internos en Cuba, que es fuerte también en la solicitud a nuestro mercado. Producir 19.500 toneladas de carbón vegetal para la exportación, más el carbón que nosotros tenemos que producir para la producción nacional, para la venta aquí. Alcanzar en la etapa la producción de 30.000 postes del servicio eléctrico y de la electricidad. Se hacen buenos aquí los postes. Exactamente. En Macurige, por allá. En Macurige. Y tenemos también ahí el encadenamiento en Tabacuba, estamos haciendo los postes también para las inversiones que ellos están haciendo en las caforizas, en toda la técnica que están poniendo, y esos postes van también ahí. Y la comercialización de 15 productos con destino al turismo. Ya nosotros tenemos 3, uno en Macurige, otro en la empresa agroforestal La Palma y otro en Baracoa, que están funcionando desde Macurige. De La Palma está en proceso de construcción y de Baracoa en la reconstrucción de y la producción de 500 toneladas de fibra de nequén por año. En el café, el cacao y el coco, tenemos la proyección de exportar alrededor de unas 5.000 toneladas de café anualmente, con ingresos estimados en $30 millones al país para el 2030. Destinar al mercado interno unas 1.000 toneladas de cacao. La fábrica que tenemos en Baracoa, que es del Milano, tenemos encadenamiento ahí, y le vendemos el cacao a ellos también y a otras entidades en Cuba. Y lograr exportación de 500 toneladas de aceite de coco. Tenemos una industria en Baracoa que está funcionando y lo que hace falta es elevar la producción de coco. En cuanto a la apicultura, tenemos para el 2030 nosotros debemos alcanzar una producción de 11.000 toneladas de miel de abeja, de ellas exportar 8.000 y 8.500, entre 8.000 y 8.500 anualmente, con ingresos estimados entre unos $21 millones también. Garantizar nuevas tecnologías que favorezcan la sostenibilidad de las producciones con mayor valor agregado bruto en todos los productos de la colmena. Introducir y garantizar la inserción de los productos apícolas en nuevos mercados, en el mercado internacional, y proyectar variantes y modelos de negocio que permitan agregar valor a la exportación de miel de abeja en Cuba. Bueno, Randy, estas son las proyecciones que el Grupo Agroforestal se ha trazado para el 2030. Tenemos que hablar también que hay condiciones objetivas y subjetivas, y principalmente las objetivas con el tema de... Que impactan en las producciones nuestras. Todas las producciones nuestras están al aire libre, como decimos nosotros. Es forestal, el café, el cacao, todo. ¿Todas tienen un nivel de industrialización? Todas tienen un nivel de industrialización. Por lo tanto, dependen de electricidad y dependen de combustible. Dependen de electricidad totalmente y de combustible. Todo se mueve con combustible y electricidad en las producciones del grupo. Pero bueno, el grupo está trabajando y fueron producciones que nosotros en años anteriores nosotros las logramos en el país. Los 30.000 postes, los 140.000 metros cúbicos de madera, el carbón, la miel, llegamos hasta las 10.000 toneladas. En el café nosotros en los últimos años, 2019, 2020, nosotros llegamos a copiar 9.100 toneladas. Así que íbamos en incremento del 2018, 2019, 2020, íbamos incrementando la producción. Y bueno, todos lo sabemos, la pandemia, la COVID, que nos afectó, las condiciones meteorológicas. Nosotros somos una isla, aquí pasa todo, con ciclón, tormenta, y todo que afecta mucho las producciones en el grupo. Pero bueno, estamos trabajando, Randy, para mantener las producciones y crecer hasta el 2030 las producciones del grupo y lograr los resultados que nos estamos proyectando
en este momento. Bueno, pues antes del 2030 vendremos otra vez acá para hablar de las producciones agroforestales en el país y ver por dónde se marcha, cómo se ha podido sortear las dificultades económicas que tiene la nación y cómo recuperar con mayores volúmenes estas producciones que, si bien no tienen el gran peso dentro de la agricultura cubana, sí tienen pues simbolismos muy particulares. El café para el cubano es algo primordial, el coco, el cacao, la producción forestal por lo que significa para el país y para el medio ambiente, y también todo lo que se pueda hacer por recuperar producciones como la del Enequén, que también es simbólica para provincias como Matanzas y que aportan también a la economía del país. Son parte de las dinámicas en las que está el Grupo Empresarial Agroforestal y que tiene misiones importantes que cumplir. Nos hemos acercado un poco a los temas que ustedes nos plantearon sobre el trabajo de este grupo empresarial y por supuesto que quedarán dudas e inquietudes y ustedes pueden seguir también intercambiando tanto en la página web del grupo como también a través de Cuba Debate y la página de la Mesa Redonda. Le agradezco muchísimo a ustedes por haber compartido con nosotros, a los compañeros que estuvieron en la emisión anterior, incluyendo el presidente del grupo empresarial, y bueno, con ustedes nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda. Me despido, como ya es habitual en todo este año, lo será en el 2026, con el siglo de Fidel, recordando una emotiva celebración un día como hoy. Fidel iba por última vez a Virán, iba a conmemorar el centenario de su madre, Lina Ruz, y allí en aquel emotivo encuentro, lo recordamos con mucha nitidez, también era presentado el libro de Katiuska Blanco, Todo el tiempo de los cedros. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Te propiciamos un disfrute con confianza y tranquilidad. Nos hemos convertido en tu principal aliado. Estamos contigo. Te acompañamos en los momentos que lo necesitas. No importa dónde te encuentres. Te ofrecemos comodidad.